Buenas noches, jóvenes, espero que se encuentren bien. Vamos a ver ahora, la clase pasada vimos lo que eran los circuitos en serie y cómo simplificar resistencias. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar resistencias en circuitos en paralelo. Vamos a explicar cómo se hace con esa fórmula. Bueno, tenemos este circuito y vamos a obtener la corriente que hay aquí, ¿ok? Y bueno, como es en paralelo, vamos a ver cómo funciona así. Primero, tenemos esto, espero que se pueda ver bien. Ahora, tenemos que utilizar, como están en paralelo, recuerden que las dos patitas están conectadas entre sí, ¿sí? Están estas dos patitas, van así. Entonces, es un circuito en paralelo. Ahora, a diferencia, para sumarlas, recuerden que como no está en serie, se tiene que utilizar esta fórmula. 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. ¿Ok? Esto simplemente es una suma de fracciones. Espero que anden bien en fracciones. Si hemos batallado con algunos alumnos de que todavía no recordan muy bien cómo hacer fracciones. Espero que ustedes no batallen en este aspecto. Ya saben que para suma de fracciones tenemos que encontrar un común denominador. 220. 220 entre 110, 2. Por 1, 2. 220, 220, 1. Por 1, 1. 2 más 1, 3. 3 entre 220, ¿ok? Pero recuerden que esto es 1 entre el resultado. Entonces sería 1 entre 3 entre 220. Recuerden que si fracción está dividiendo en 1, recuerden que se le llama también inversa. Se le saca la inversa a este número. Simplemente si lo estamos dividiendo entre 1, se aplica bueno, yo la conozco como la ley de la tortilla, que es 1 entre 1, ¿sí? Porque esto es un entero, entonces es lo mismo que poner 1 entre 1. Sería extremos por extremos se multiplican, 1 por 220 y va arriba. Ahí está. Y 1 por 3 y va abajo. Sí, esto es simplemente una división normal de fracciones, ¿ok? Sería 220, te rectifica nada más, lo cambiamos el denominador, ahora esto es numerador. Y numerador, ahora es denominador. Sacamos ahora sí el número de la división, 220 entre 3, 73.33. Esta es la resistencia total. Recuerden que es la suma de estos dos. Hagan de cuenta que como ahora lo sumamos, la resistencia total nos queda un circuito así. En lugar de esto, nos queda esto, porque ya la sumamos las dos. Ahí está. Ahora vamos a tener la corriente. Recuerden que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, en este caso pues resistencia total. 5 entre 73.33, 33, 33, etc. Agarramos tres decimales para que sea más preciso el resultado. Entonces sería esto entre esto, 6.818 por 10 a la menos 2, así es lo que me dio la calculadora. Recuerden que esto menos 2 son los espacios hacia la izquierda que se van a recorrer. Entonces, esto es lo mismo que 0.0681 amperes, que es lo mismo que 68.18 miliamperes. Recuerden que el mili se refieren a por 10 a la menos 3. Entonces sería 1, 2, 3. Exactamente lo mismo. Entonces, este es el voltaje en... perdón. Y una cosa más. Como es circuitos en paralelo, recordemos la nota que vimos al principio. El voltaje en paralelo es el mismo. La corriente en paralelo se divide. Entonces, estos 5 volts pasan totalmente iguales aquí. Y estos 5 volts pasan totalmente iguales aquí. Y así le podría seguir poniendo resistencia en paralelo y el 5 volts seguiría igual. Este tipo de circuitos se utiliza en instalaciones eléctricas, ¿ok? Este es algo muy común. Yo tengo 110 volts, recuerden, esta es una fuente senoidal. Y tengo focos, recuerden, este es el símbolo de los focos. Entonces yo al ponerlos en paralelo, me estoy asegurando que este voltaje se vaya poniendo así, sea el mismo para todos los focos. Sin importar cuántos les agregue, si están en paralelo el voltaje va a ser el mismo.
pero la corriente se va a dividir. Una parte de esta corriente se va para acá y una parte de esta corriente se va para acá. Entonces se va dividiendo la corriente. ¿Ok? Y esa es la razón de por qué el conectar más aparatos nos sale más consumo eléctrico. Porque todos los aparatos en una estación eléctrica están conectados de forma en paralela. ¿Sí? Sus dos terminales van conectadas con sus dos terminales. Entonces el voltaje es el mismo, pero la corriente se divide. Entonces el circuito de la casa, al ver que como se está viendo su corriente, los aparatos agarran más corriente. Entonces al agarrar más corriente va aumentando el consumo. Recuerden que la potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces este voltaje se mantiene igual, 110 volts, porque todos están en paralelo. Pero esta corriente va aumentando porque los aparatos van agarrando más corriente, porque como están en paralelo su corriente se va dividiendo. ¿Ok? Vamos a hacer una práctica para entender mejor esto. Ahora, estos son circuitos en paralelo. Recuerden, circuitos en mixto ya viene siendo una combinación de los dos circuitos, en serie y en paralelo. Entonces aquí es donde ya van a estar los problemas ya un poco más complejos. Entonces necesito que presten mucha atención a los videos. Bueno, tenemos este circuito mixto. Yo cómo sé que es mixto porque tiene estos dos están en serie y estos dos están en paralelo, ¿sí? Tiene un circuito de ambos y aquí en el problema me está pidiendo obtener corriente 2, o sea, la corriente en esta malla. Ok, entonces tenemos que simplificar. Entonces, recuerden que la simplificación siempre tiene que ser desde afuera hacia adentro. O sea, aquí sería la fuente de voltaje. Tienes que empezar a simplificar, a sumar las resistencias desde lo más lejano a la fuente de voltaje hacia acá. Entonces, agarramos estos dos, obtenemos suma de fracciones, recuerden 1 200, 1 100. Esta va a ser la suma de resistencia 2 y 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Lo hacemos ya una suma de fracciones normal. Nos va a quedar 200. Ah, y recuerden, 3 entre 200. Y eso, recuerden que tenemos que sacar a la inversa, o sea, dividirlo entre 1, que simplemente se voltea. 200 entre 3 es igual a 66.66, 66, 66, etc. Esto sería la suma de estas dos resistencias. Por eso me quedaría un circuito así. Estos dos se sumaron en esta. Ahora estos dos están en serie, entonces podemos aplicar la fórmula de resistencia en serie, que simplemente se suman así tal cual. Ahí está. Esta ya es la resistencia total. 316 vendría siendo la suma de estas tres. Ok. Sacamos la corriente aquí. Corriente es igual a voltaje entre resistencia total. ¿Sí? Nos queda esto, 0.01578 amperes, que es lo mismo que 15.78 miliamperes. Vamos a obtener, recuerden que como está en serie el voltaje se divide y la corriente es la misma. Entonces, este voltaje se divide en estas dos. Entonces vamos a ver cuánto voltaje está obteniendo la de 250 ohms. Sería voltaje es igual a 250 ohms más por la corriente, que ya tuvimos. Recuerden que la corriente va a ser la misma para estos dos. Nos da esto, 3.9473 volts. Voltaje en resistencia 2 sería corriente por resistencia por corriente. Pero aquí la resistencia no viene siendo 200 ohms, viene siendo 66, ¿sí? Porque ya sumamos todas las resistencias y hacen una, ahora las vamos a ir desglosando, las vamos a ir sacando. ¿Ok? Entonces está así. Es esta resistencia. Entonces sería resistencia 66.66 por la corriente nos da 1.05 y si fijan, si lo sumamos nos darían los 5 volts de aquí. Recuerden que estos 5 volts también vienen estos dos, entonces estamos correctos. Porque al sumarla nos va a dar 5, estamos bien. Ahora, este voltaje, ¿sí?
como están paralelo con este voltaje, estos dos es el mismo. Entonces el voltaje que hay aquí es el mismo que hay aquí. Entonces ya tenemos el circuito como lo teníamos anteriormente. Estamos así. Entonces, ya simplemente como esta resistencia es la única que hay en esta malla, obteniendo el voltaje, sacando la corriente con esta, se obtiene de toda la malla. Entonces, corriente 2 es igual al voltaje en esta resistencia. Recuerden que es exactamente el mismo porque están en paralelo. Entre 100, que es la resistencia. ¿Sí? Oye, recuerden que esto estaba así. Ya lo sacamos. Ya está así. Nos quedaría 0.0105 amperes. Si se fijan, esto es menor que la corriente que estaba aquí. Eso significa que por eso se está dividiendo, va a ser menor. Entonces al ser menor ya sabemos que está bien. Los números concuerdan. Bueno, esto sería un ejemplo de circuitos mixtos. La siguiente clase voy a traer más ejercicios de esto por si no tienen dudas, pero es importante que me hagan saber todas sus dudas desde ahorita para que no se vayan atrasando. Ok, saludos.